les bendiga a todos. Una vez más tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Estamos al final del mes de marzo del año 2020, 31 de marzo. Y según parece, ya tenemos las noticias de que hay un muerto en El Salvador debido a la crisis, debido a la pandemia. Y como pastores, pues nuestro interés es estableciendo a la gente en la palabra, estableciéndolos en la esperanza que nos ha sido dada, de manera que también podamos animar a otros y podamos consolar a otros. Probablemente en nuestro país, debido a la situación que vivimos, que no es muy grave todavía, no tenga mucho sentido el estar quizás enfocados en esto, aunque la mayor parte de pastores están tratando de movilizar a la gente en la oración y quizás enseñando escrituras relacionadas con el tiempo en que estamos viviendo. Pero en lo particular, en esta ocasión yo quiero compartir una palabra relacionada con la esperanza. Sí, aplicarla al tiempo presente, pero también aplicarla a las circunstancias que puedan darse en el futuro, a las circunstancias que puedan estar viviendo nuestros hermanos en cualquier parte del mundo que sintonicen esta transmisión o que puedan ver esta enseñanza, este video posteriormente a través de este medio o de nuestro canal de YouTube. Quiero comenzar con la lectura del Salmo 146, verso 5, donde la palabra de Dios dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y esta bienaventuranza, esta declaración de bendición, de felicidad y de gozo, se fundamenta en el hecho de poder confiar o en el hecho de tener como nuestro respaldo, nuestro proveedor, nuestro defensor al Dios eterno, el Dios de Jacob. Qué importante es conocer el carácter de nuestro Dios. Qué importante es saber quién es el Dios a quien servimos. Porque el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Él es el Dios vivo, Él es el Dios eterno, Él es el Dios todopoderoso, y ninguno de los que en Él confían jamás será avergonzado. Así que esta bienaventuranza se aplica a todos y cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Dios eterno. Somos bienaventurados si el Dios de Jacob es nuestro ayudador. Somos bienaventurados si nuestra esperanza está puesta en ese Dios, el único Dios verdadero. Es importante que a través de la palabra nosotros podamos descubrir el carácter de Dios, la identidad de Dios. Porque esto nos establece, esto nos ayuda a vivir de una manera diferente. Hay una serie de escrituras que quiero compartirle brevemente para que usted pueda posteriormente detenerse en un estudio personal y que pueda particularmente meditar en aquellas porciones de la palabra que se apliquen a su vida, que hablen a su vida en este momento en el que usted está atravesando circunstancias muy personales, muy específicas. Por ejemplo, fíjese que en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 2, se nos habla del Dios de la gloria. Y el Dios de la gloria es el que se le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Se lee ahí en ese verso 2 del libro de los Hechos. En Romanos capítulo 15, verso 5, está escrito: pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Quizás usted necesita en este momento que el Dios de la paciencia y de la consolación se manifieste en su vida por medio de su Espíritu Santo. En Romanos 15:33 dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. El Dios de paz. Pero en Corintios, 2 de Corintios capítulo 13, verso 11, el apóstol Pablo lo conecta con otra idea relacionada con el carácter de Dios y dice: por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. El Dios de paz, el Dios de amor, aquel que lo puede llenar a usted de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aquel que puede ministrar su vida,
con el amor eterno con el cual Él le ha amado, según la revelación de su palabra. Ahora, el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 5, verso 10, escribió: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué bendición el poder saber que el Dios al que servimos es el Dios de toda gracia, el Dios de paz y de amor, el Dios de la paciencia y de la consolación, el Dios de la gloria. Él es nuestro ayudador. Y la Biblia está llena de referencias que nos muestran el carácter de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, el profeta escribió en el capítulo 3, verso 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Iglesia, es tiempo de alegrarse y de gozarse en el Dios de nuestra salvación, como también está escrito en el Salmo 68, verso 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. No importa que sean las circunstancias, Dios es capaz, Dios es poderoso, Dios es bueno, es el Dios de toda gracia, es el Dios más que suficiente. Él es el Dios de nuestra salvación. Más referencias en el Antiguo Testamento con respecto al carácter de Dios las encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 17. Ustedes han cansado a Dios con sus palabras y dicen: ¿en qué le hemos cansado? En que dicen: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Nuestro Dios es el Dios de justicia. Y una referencia más en el Salmo, en el libro de los Salmos, Salmo 59, verso 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y en el Salmo 43, verso 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado?, pregunta el autor del Salmo, probablemente David. El punto que quiero utilizar para dar inicio a la meditación de la palabra en esta ocasión es que a través de la palabra nosotros podemos descubrir el carácter de Dios. Una de las formas en las que Él puede manifestarse en nuestra vida o en las circunstancias que vivimos, que están conectadas con su naturaleza, con lo que Él es. Y repito, probablemente nosotros como nación no estamos en ese ambiente de angustia como el que están viviendo en Italia en este momento. Quizá nosotros no tenemos esa crisis, esa desesperación como la que se está viviendo en España, sino que todavía el ambiente en el país es de inseguridad, de incertidumbre. Mucha gente está más preocupada por su condición económica, por sus alimentos, más que por la muerte. Aunque el hecho de que tenga noticia de que ya tenemos el primer fallecimiento debido al coronavirus pueda afectar la mente, pueda traer una mayor preocupación a muchas personas, pero el ambiente de nuestro país de alguna manera es diferente al que otras naciones están viviendo. En los Estados Unidos se está esperando que una crisis pueda estallar prontamente debido al incremento de los casos de las personas que están contagiadas. Y este es solamente un punto, un elemento en el cual es posible que el ser humano pueda sentirse oprimido, que pueda sentirse angustiado, pero yo quiero hacer una aplicación mucho más amplia, porque son diferentes las razones por las cuales el ser humano puede sentirse oprimido o angustiado, preocupado o ansioso o temeroso. No solamente la condición actual que está afectando a prácticamente el mundo entero. Así que independientemente de las circunstancias en las que usted se encuentre, independientemente de las presiones que usted pueda estar experimentando en este momento, situaciones quizás familiares, situaciones personales de salud no conectadas con esto, usted puede ir a la palabra y descubrir quién es su Dios.
descubrir cuál es el carácter del Dios en el cual usted ha confiado. Y si usted sirve, si usted teme, si usted confía, si su ayudador es el Dios de Jacob, usted es bienaventurado, usted es bendito, usted es dichoso. ¿Por qué? Porque usted tiene esperanza. Porque usted puede estar seguro de que Dios va a manifestarse en su vida y que al final su voluntad va a ser ejecutada, porque Él terminará la obra que ha comenzado en su vida. Porque ninguno de los que en Él confían jamás será avergonzado. La verdad es de que como creyentes somos bienaventurados por causa de la esperanza que nos ha sido dada a través de la palabra, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero abordar brevemente, antes de profundizar en la palabra, el hecho de que hay algunas personas que me escriben y me preguntan, pastor, pero también hay cristianos muriendo. Hay un pastor amigo nuestro o un conocido de un pastor o de algunos pastores amigos en Cuba que falleció. Hay otros pastores que también están con la misma situación de enfermedad, de haber sido contagiados. ¿Y por qué es que no son guardados? ¿Por qué es que sucede esto que también cristianos mueren? Si hemos hablado o se considera que esto es un juicio de Dios, un castigo por el pecado, ¿por qué no son librados de la muerte? Y aquí hay que entender algo muy importante, y es que para Dios, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. O sea, para Dios no hay una pérdida cuando un creyente fallece. Para Dios, que es Dios de vivos, en realidad no existe la muerte, sino que cuando un creyente muere, inmediatamente, como dice el apóstol Pablo, él parte para estar en su presencia. Y esta es parte de la victoria en la cual el creyente puede vivir en este mundo, sin temor a la muerte, porque Cristo ya la venció. Él es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Y al final, aunque aparentemente hay una pérdida, aunque aparentemente hay una derrota, como sucedió con la muerte del Señor Jesucristo, en realidad es una victoria. Porque aquel que muere en Cristo es bienaventurado, porque no hay pérdida de la vida, sino al contrario, hay una persona más que, habiendo sido alcanzada por la gracia de Dios, termina su carrera reteniendo la fe y le está guardada, le está reservada la corona para él y para todos aquellos que aman al Señor. Así que es importante que, independientemente del ambiente en que vivamos, aprendamos a fortalecernos en Dios, aprendamos a confiar en la palabra de Dios y que nos detengamos en estos elementos que acabo de compartir para poder aplicarlos en nuestra vida de una manera muy particular. Les recuerdo, nuestro Dios es el Dios de gloria. Él es el Dios de la consolación. Él es el Dios de paz. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de nuestra salvación. Él es el Dios de justicia. Él es el Dios de mi misericordia. Él es el Dios de mi fortaleza. ¿De qué manera usted necesita que Dios se manifieste en su vida? Deténgase en esa porción de la palabra y aplíquelo. Analice de qué manera esto puede bendecir, de qué manera esto habla a su corazón por causa de las circunstancias que usted está viviendo. Quizá para algunos en este momento la preocupación sea que su economía se va a venir abajo, sus negocios se han detenido y probablemente están proyectándose con temor, con la incertidumbre de qué será, cómo van a terminar el año. Creo que muchos de nosotros como pastores podemos estar pensando o de alguna manera siendo cargados con respecto a las finanzas, a los recursos necesarios, pago de alquileres particularmente, que quizás sea una de las cargas más grandes como en nuestro caso. Pero si el Dios de Jacob es nuestro ayudador, somos bienaventurados porque nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Jehová. Y yo quiero detenerme en eso porque aparte de las escrituras que acabo de compartir con usted, me llama la atención que en Romanos capítulo 15, verso 13, se nos habla del Dios de esperanza. El Dios de esperanza, la fuente de la esperanza, el fundamento de nuestra esperanza, aquel que es el que nos da motivos para poder esperar, el que gobierna, el que decide, el que ha prometido. Romanos capítulo 15, verso 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero hablarle en esta ocasión un poco acerca del Dios de esperanza. Todos necesitamos que el Dios de esperanza se manifieste en nuestra vida, en los tiempos difíciles, en los tiempos de opresión, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de aflicción. Necesitamos tener esperanza. Y el Dios de esperanza es el que puede afirmarnos, establecernos de una manera incomparable, de una manera inigualable, de modo que nosotros podamos estar confiados, seguros, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios y que aunque no podemos ver en lo natural recursos de los cuales se pueda echar mano, el Dios de esperanza va a obrar en nuestra vida, se va a manifestar en nuestra vida. El Dios de esperanza, el Dios que da vida a los muertos, el Dios que abre caminos donde no hay, el Dios que puede darle a su pueblo pan, agua o carne en el desierto, ese Dios que es la fuente de la esperanza, habrá de manifestarse en la vida de sus hijos. Yo quiero que medite en esa frase particularmente, en esa parte del carácter, de la naturaleza de Dios, el Dios de esperanza. El apóstol Pablo, hablando de la muerte, hablando acerca de la muerte física, en una de sus cartas, él escribe que no quiero, hermanos, que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros como creyentes hemos sido alcanzados por la gracia, por la misericordia de Dios y tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Pero en esta ocasión yo quiero hablarle de tener esperanza de que Dios se manifieste en su vida para bendecirle, para levantarle, para sostenerle. Quiero a través de la palabra guiarle para que usted no viva igual que los que no tienen esperanza, para que usted no medite o razone con una mente natural, sino con una mente espiritual. Porque es lógico que nuestros hermanos que han tenido que cerrar sus negocios piensen: ¿y cómo voy a hacer para pagar las deudas? ¿Cómo voy a hacer para pagar créditos? ¿Cómo voy a hacer para pagar las cosas que se me están acumulando? El Dios de esperanza puede obrar a favor suyo. El Dios de esperanza puede abrir avenidas, accesos, enviar bendición, usar canales que usted ni se imagina. Está escrito en la palabra, hay ejemplos de cómo Dios se manifestó a favor de su pueblo, incluso usando a los enemigos del pueblo de Dios para ser quienes trajeran la bendición. Pero en esta noche, en esta ocasión, yo quiero que usted tome una reacción espiritual, sabiendo que el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, Él es su ayudador, y que usted no es parte de los que no tienen esperanza, usted es parte de los que tienen esperanza. Usted es parte de aquellos que han sido bendecidos, han sido puestos en una posición privilegiada por causa de conocer a Dios y de conocer sus promesas. Ahora, vea que bien importante, que el apóstol Pablo dice que el Dios de esperanza lo llene de todo gozo y paz en el creer. O sea, mientras usted crea, mientras usted permanezca creyendo, mientras usted permanezca en fe, Dios lo va a llenar de gozo. Dios lo va a llenar de paz. Cuando usted deja de creer, cuando usted deja de confiar, cuando usted cae al plano humano, a la condición natural de toda la demás gente sin Cristo, cuando usted se rebaja a ese plan de la vida natural, entonces usted pierde el gozo, usted pierde la paz, la incertidumbre, el temor, la angustia pueden comenzar a apoderarse de usted, la tristeza, las presiones van a dominar su alma, su mente, y por eso es importante que usted vea, el Dios es el Dios de esperanza, pero el Dios de esperanza puede llenar de gozo y de todo gozo y de paz a los que creen. Mientras usted permanezca creyendo, la paz de Dios va a gobernar su corazón. Mientras usted permanezca creyendo, Dios va a llenarlo de gozo. Pero en este punto podríamos o tendríamos que responder la pregunta: ¿creyendo qué? Creyendo las promesas de Dios. Creyendo que Dios puede responder y manifestarse a favor suyo porque usted no está solo. Creyendo que lo que Dios ha prometido
Es una realidad que no puede ser cambiada. Él ha prometido estar con nosotros. Él dice, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Creyendo lo que está escrito, creyendo las promesas. Hay promesas en la Biblia que se aplican a la circunstancia que cualquiera pueda estar viviendo en este momento. Y mientras nosotros permanecemos creyendo, el gozo de Dios viene. La paz de Dios viene a nuestra vida. La última frase de este texto dice, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que usted se ubique de esta manera, ocupando el ejemplo del apóstol Pablo. El mundo se divide en dos grupos de personas y no son los ricos y los pobres. Se divide en dos grupos de personas, los que tenemos esperanza y los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza tienen que esforzarse. Los que no tienen esperanza dependen de sus recursos. Los que no tienen esperanza son consumidos de la tristeza, se hunden en la depresión. Pero los que tenemos esperanza podemos estar en la peor oscuridad de nuestra vida espiritual, en la peor de las circunstancias en lo natural, pero miramos hacia el futuro con expectativa. La tristeza durará la noche, pero el gozo viene en la mañana. Tenemos la expectativa de un cambio. Podemos vivir reteniendo esa esperanza, esa confianza en que hay promesas de Dios a favor de su pueblo, promesas de bendición relacionadas con nuestras finanzas, con nuestros hijos, con nuestra familia, relacionadas con nuestro llamamiento, relacionadas con nuestra salud. Hay promesas de Dios, hay palabra de Dios que están relacionadas con todas las circunstancias humanas. Es curioso y llama la atención el hecho de que el primer milagro que el Señor Jesucristo hiciera fue en una boda. Y cualquiera podría pensar, ¿por qué el Señor tomó el cuidado de hacer un milagro en una boda? Y hacer un milagro en un área de tan poca importancia como era que se había acabado el vino. Esto nos revela, ya que Dios no hace nada al azar o sin propósito, esto nos revela que realmente Dios está interesado en bendecirnos. Dios está interesado aún en bendecirnos y conceder los deseos de nuestro corazón, en manifestarse en nuestra vida aún en aquellas áreas que podemos considerar triviales, en aquellas áreas de nuestra vida que podemos considerar que no son para nada espirituales. El Señor Jesús enseñó que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. El Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y Él está edificando su iglesia, y su iglesia será guardada, su iglesia será levantada, su iglesia será bendecida. Sí, habrán algunos que probablemente van a ser tomados, van a ser llevados a través de esta etapa de conmoción en el mundo, pero no hay pérdida para Dios. Dios está obrando, Dios está ejecutando su perfecta voluntad. Y a través de la palabra de Dios nosotros podemos desarrollar un estilo de vida de confianza, de quietud y de gozo por medio de creer sus promesas. Y Dios va a continuar obrando en nuestra vida por su Espíritu Santo, de manera que abundemos en la esperanza. Es interesante que Dios puede llenarnos de todo gozo y paz mientras nosotros creemos. Permanezca creyendo. Permanezca leyendo la palabra. Permanezca escudriñando las Escrituras. Permanezca llenándose de las promesas de Dios y orando, confiando en que Dios es capaz de obrar en medio de las peores circunstancias o adversidades. Dios, el Dios de esperanza, quiere que nosotros abundemos en esperanza. Dios quiere glorificarse en nuestra vida. En la versión de la Biblia de las Américas, la traducción de Romanos 15:13 se lee de esta manera: que Dios, que da esperanza, lo llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es como una bendición apostólica. Y yo proclamo esa bendición que el apóstol Pablo escribiera en esta carta al final. Yo proclamo esa bendición sobre usted en esta hora. Que el Dios que da esperanza le llene de alegría, le llene de paz a usted que tiene fe en Él. Declaro esta palabra sobre usted en esta noche. Y también pido a Dios
de que Él le llene de abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que una manifestación de la realidad de Dios en su vida, en esta hora, sea que usted sea lleno de esperanza. ¿Sabe qué? La Biblia nos muestra una serie de aspectos sumamente interesantes que podemos descubrir. Y es que Dios está deseando manifestarse en nuestra vida, obrar en nuestra vida, independientemente muchas veces de lo que nosotros hacemos. Por eso es que está escrito en la palabra que Dios en su misericordia no nos paga conforme a nuestras obras. Si Dios simplemente obrara por su justicia y trajera la retribución por nuestras obras, ya hubiéramos sido consumidos, pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia nosotros recibimos aquello que no merecemos. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y esto quiero aplicarlo de la siguiente manera. He compartido la escritura que establece que son bienaventurados aquellos cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y he compartido la escritura que establece que el Dios de esperanza nos puede llenar de alegría y de paz mientras nosotros permanecemos en fe. Pero me llamaba mucho la atención el hecho de encontrar en la Biblia una etapa muy particular en la vida del pueblo de Israel, en la cual ellos no tenían esperanza y lo proclamaron. Y Dios toma la iniciativa. El Dios de esperanza toma la iniciativa para poder venir y levantar a su pueblo, para venir a manifestarse a favor de los suyos. Brevemente, haciendo un recuento de la historia, esta es la visión que Ezequiel recibe del valle de los huesos secos. Ezequiel capítulo 37, verso 11. Solo quiero ocupar dos escrituras, dos textos o dos versos. Y le sugiero que usted lea todo el capítulo para que pueda entender todo el panorama y descubrir o investigar un poco más en qué condición Israel se encontraba en aquel momento. Pero me llamó la atención este hecho. Dios toma la iniciativa, el Dios de esperanza, el Dios que está hablando a su corazón, a su espíritu en esta hora. El Dios que se levanta a su encuentro para bendecirlo, para llenarlo de gozo y de paz y hacerlo que abunde en esa esperanza, se manifiesta a favor del pueblo de Israel. Ezequiel 37, verso 11, dice así. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Quizás hayan algunos que en este momento están en esa condición. Han cedido, han sucumbido ante las presiones, ante las noticias, ante el ambiente, ante las circunstancias. Quizás usted está ahorita mismo en necesidad económica, escaso en cuanto a los alimentos, pensando qué será mañana, qué será la próxima semana. Quizás usted está preocupado pensando cómo va a ser el próximo mes, o pensando en sus deudas y cómo va a ser para salir adelante el resto del año. Y está en esa condición como que su esperanza se desvaneció. Dios le dice al profeta, mi pueblo dice que pereció su esperanza, y la esperanza era Dios mismo. Dios le revela al profeta lo que el pueblo había hablado, lo que el pueblo había declarado. Somos del todo destruidos. Y es que ciertamente en lo natural vamos a encontrar etapas en nuestra vida en las que en lo natural no hay recursos disponibles. Y en lo que depende de nuestra capacidad, de nuestros medios, de nuestras amistades o de nuestra fuerza, no podemos ver la posibilidad de que las cosas cambien. Incluso el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, registra en su viaje, en uno de sus viajes misioneros, cuando él quedó como un náufrago por muchos días, él registra, mientras está viajando con Lucas, que perdieron la esperanza de vivir. Sí, es posible que ahora mismo haya gente que haya perdido su esperanza. Es posible que ahora mismo haya muchos cristianos que por años confiaron, perseveraron, permanecieron, sirviendo, alabando a Dios, siendo de bendición, siendo canales, instrumentos de bendición para otros. Pero ahora mismo están hundidos. Ahora mismo se sienten
desesperados, se sienten en el pozo de la desesperación. No están llenos de gozo, no están llenos de paz, pero en esta ocasión, en esta noche, Dios mismo sale al encuentro para manifestarse con una palabra de esperanza. Usted bienaventurado si su ayudador es el Dios de Jacob. Usted dichoso, porque aunque en lo natural no hayan recursos, aunque en lo natural no haya posibilidad de que las cosas se arreglen, Dios puede manifestarse y obrar de una manera milagrosa. Algo que está de una manera tan repetida en la Biblia, como cuando aquel profeta envía al siervo para ver si ya hay lluvia, y el siervo regresa diciéndole no hay señal de lluvia. Y el profeta vuelve a orar, vuelve a enviar al siervo a ver si hay señales de lluvia, a ver si hay una nube, y el siervo regresa diciendo que no. Y después, o finalmente, el siervo regresa, después de ser enviado una vez más, y dice, veo una nube como la palma de la mano. Y el profeta le dice, corre porque viene una gran tormenta. Así es nuestra vida. En lo natural puede hacer que miremos algo insignificante, pequeño, como la palma de la mano. Puede hacer que usted simplemente vea algo muy poco en su alacena que definitivamente no le va a permitir ni siquiera llegar a la mitad de este mes que viene. En lo natural no hay recursos. En lo natural no hay de qué echar mano. Hay gente que me ha estado escribiendo pidiendo mi ayuda. Pueden traerme víveres, pueden regalarme comida. Hay gente que está en situación realmente desesperante. Pero aquí es donde es sumamente importante no solamente aplicar el hecho de que Dios nos puede llenar de gozo y de paz en el creer, sino también que Dios sale al encuentro de aquellos que son su pueblo, que son sus hijos, para manifestarse, para obrar en su vida, porque Él es poderoso para traer esperanza y levantarnos cuando aparentemente no hay razones, no hay ninguna posibilidad humana de poder ver un milagro. Y es lo que sucede en este capítulo. El pueblo de Israel, habiendo sido llevados en la esclavitud, habiendo sido llevados cautivos, ellos ahora están lamentando su condición espiritual. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero en el verso 12, Dios tomando la iniciativa, y es Dios tomando la iniciativa para hablarle a usted en esta hora. Dios toma la iniciativa y le dice al profeta, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Qué tremendo encontrar que Dios está hablando de restaurar a un pueblo que ha sido destruido, a un pueblo que de una manera simbólica le es presentada al profeta como un valle lleno de huesos secos y secos en gran manera. Y Dios habla de poder abrir sepulcros, y Dios habla de sacarlos de las sepulturas y de traerlos a la tierra de Israel. ¿A los huesos? No, a su pueblo, a sus hijos. Y por eso el Señor le ordena al profeta que hable sobre los huesos, que declare vida sobre los huesos, que tendones sean formados, que músculos sean formados, que piel cubra. Y dice que estos huesos se unieron, cada hueso con su hueso, surgen los tendones, y cuando estaban de pie vinieron a ser un ejército poderoso. Dios es capaz, el Dios de esperanza es capaz de hacer o de levantar un ejército poderoso de un montón de huesos secos. Dios es capaz de proveer o de multiplicar y de causar la abundancia donde hay escasez. Dios es capaz de multiplicar la harina. Dios es capaz de multiplicar el aceite. Dios es capaz de todo. No hay nada imposible para nuestro Dios, el Dios de nuestra esperanza. La palabra de Dios viene a ser nuestro fundamento para poder esperar. Y yo quiero hablarle a usted acerca de lo que usted debe de esperar en este tiempo de angustia, en este tiempo en el cual estamos de alguna manera, aunque no se puede comparar realmente como cuando en el Antiguo Testamento las ciudades eran sitiadas y la gente no podía salir. De alguna manera hemos sido paralizados.
Sí, la economía, las finanzas se van a ver afectadas en gran manera, pero usted puede tener esperanza que el Dios de los cielos puede abrir camino y puede bendecir la obra de sus manos y puede levantarlo. Usted puede tener esperanza, como hemos predicado, basados en la palabra de Dios y en nuestro pacto, que pueden caer 1000 a su lado, 10,000 a su diestra, pero que el mal no va a llegar a su vida. Usted puede reaccionar y tener esperanza, viviendo cada día con la expectativa de la manifestación del poder de Dios en su vida, y no viviendo como los que no tienen esperanza, sino reaccionando espiritualmente en base a las promesas. Quiero que entienda algo sumamente importante. Las escrituras vienen a ser el fundamento secundario para nuestra esperanza, en el sentido de que Dios, a través de la palabra, nos muestra las promesas, nos muestra qué es lo que podemos esperar. En Romanos capítulo 15 y en el verso 4, el apóstol Pablo escribió esto: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oiga esto, preste atención a esto, abra sus oídos espirituales. Las cosas que se escribieron antes, lo que está en la Biblia, los registros históricos, las historias bíblicas, las cosas que nos muestran los errores humanos, las circunstancias que el pueblo de Israel vivió, el trato de Dios con las naciones paganas, todas las cosas que están escritas en la Biblia se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestro beneficio, y se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación que las Escrituras causan a nuestra vida, tengamos esperanza. Es por eso que es tan importante llenarse de la palabra. Cuando usted va a la Biblia, cuando usted lee la palabra en oración, Dios se encarga de ministrar su espíritu. Ahora mismo, mientras usted está escuchando la palabra, yo creo que el Espíritu Santo está ministrando el espíritu de algunos. Los está levantando en la esperanza. Habían decaído. Habían llegado a un punto de estar como en el pozo de la desesperación. Porque estaban pensando naturalmente, no estaban mirando con los ojos de la fe, están mirando lo que se ve, no están mirando las cosas que no se ven. Y por eso su esperanza había decaído, pero en este momento su esperanza está siendo levantada porque Dios, por causa de su creer, lo llena de paz, lo llena de gozo y causa que la esperanza sea reavivada en su interior. Ahora, vea las cosas que están escritas en la Biblia a manera de ejemplo. Ocupe usted simplemente los pasajes que estoy leyéndole y que estoy compartiéndole, solamente como ejemplos de cómo usted puede alimentarse espiritualmente para reaccionar, para que no caiga en la misma condición de la gente que no conoce a Dios. Antes nosotros estábamos alejados de Dios, ajenos a los pactos, sin conocer las promesas, pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados. Somos libres, verdaderamente libres, por causa de que el Hijo nos ha hecho libres. Nuestra condición es totalmente diferente. Y en la medida que creemos y permanecemos en fe, el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Quiero compartirle una escritura poderosa que se encuentra en Zacarías capítulo 9 y que literalmente se puede aplicar a la vida de muchos, de algunos que crean esta palabra, que quizás están en la condición literal de estar al borde de la muerte, quizás tienen familiares enfermos, como me han estado pidiendo que oremos por ellos, quizás tienen una condición familiar de angustia, muy personal, directa, les ha afectado de una manera frontal. Quiero que tome esta palabra para que su esperanza se levante. Dice Zacarías capítulo 9, verso 11, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Nosotros tenemos un pacto, un mejor pacto que el que tienen los israelitas. Tenemos el pacto que fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 9:11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Es por la sangre del pacto, por la sangre derramada por el Cordero, que usted será guardado, que usted será preservado, que usted será levantado, que usted será protegido, que la provisión de Dios vendrá, que la sanidad se ha de manifestar en su vida.
que la gloria de Dios va a manifestarse en su pueblo. Mire lo que continúa diciendo el profeta. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Dios obra a favor de su pueblo, trayendo libertad. Aquí nos da la idea de estar hundidos en un pozo. La figura que ocupa el salmista me hizo sacar del pozo de la desesperación, hundido en un lugar oscuro, en un lugar donde no hay ayuda, donde nadie me oye, en un lugar solitario, en un lugar donde no hay comodidad. La figura del pozo de la desesperación, de la cisterna en que no hay agua, es la figura de alguien que está abandonado, está aislado. No hay ni siquiera vecinos que le quieran extender la mano. No hay nadie que quiera mostrar misericordia, mostrar su favor. Está solo, está abandonado. Pero Dios dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y luego en el verso 12, vuélvanse a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Me encanta esto, mire, qué bueno es ser prisioneros de esperanza. Prisioneros de esperanza. Soy un prisionero de la esperanza. Estoy en el cautiverio por la esperanza. Estoy sometido por la esperanza. No puedo escaparme de la esperanza. Soy un prisionero de ella. Y el Señor dice, hoy también les anuncio que los restauraré al doble. Gloria al nombre de nuestro Dios por siempre. Él se anticipa y a través de la palabra que ha sido escrita para nuestra enseñanza, para que tengamos esperanza, Él nos habla acerca de su manifestación a favor de su pueblo, a favor del pueblo del pacto, a favor del pueblo que tiene un pacto sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que el Señor dice. Y muchos pueden tomar esa palabra literalmente a su vida en esta hora. El Señor anuncia que los va a restaurar al doble. Cuando esto haya pasado, no van a tener menos, no van a tener escasez, van a tener el doble de lo que tuvieron. Porque Dios quiere glorificarse en su pueblo. Porque usted es bienaventurado si el Dios de Jacob es su ayudador. Deje de pensar con una mente natural en cuanto a un incremento en sus deudas. Deje de pensar con una mente natural en cuanto a la incapacidad, en cuanto a no ver la posibilidad de salir adelante. Y piense, el Dios de los cielos es capaz para restaurarlo, para levantarlo a otro nivel, simple y sencillamente porque su voluntad ha sido revelada a favor de su pueblo y porque Él se agrada de los que en Él confían. Su misericordia está reservada para los que esperan en Él, para los que le temen. Y esta porción de la palabra, hermanos, es preciosa. Usted puede emocionarse, usted puede llenarse de gozo y de paz sabiendo, sí, viene un tiempo de padecimiento, estamos en el tiempo de la limitación, de la escasez, de la dificultad, pero no voy a actuar. No me voy a comportar como un incrédulo, voy a actuar como un creyente, voy a hacer lo que dijo Habacuc, aunque no haya ganado, aunque no haya fruto de la vid, aunque no hayan higos, yo me voy a gozar, me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque sé que la restauración viene, porque sé que la restitución viene, porque sé que Dios vendrá y me salvará y se manifestará en mi vida. No estoy esperando la muerte, estoy esperando la vida, la manifestación de la vida de Dios. No estoy esperando quedar hundido, estoy esperando ser levantado, estoy esperando ser restaurado. Tome esa palabra como suya en esta hora. Dios le anunció a su pueblo que los iba a restaurar al doble. Ha sido una manera en la que Dios se ha manifestado. Fue la forma en la que Dios obró en la vida de Job después de que el diablo le quitó todo lo que él tenía. Literalmente, la palabra de Dios registra que Dios a este hombre que era riquísimo en gran manera y que perdió todo, Dios lo levantó a una condición, lo restauró a una posición en la cual él recibió el doble de lo que tenía. Este es un tiempo en el que su búsqueda de Dios, su expectativa, su fe, su confianza, su oración, su adoración, su comunión con Dios, lo pueden llevar a otro nivel de unción, a otro nivel de conocimiento, a otro nivel de obras y de frutos. No pensemos únicamente en lo natural. No pensemos únicamente en lo material. Sí, Dios puede. Y esas son pequeñeces. Jesús lo llamó añadiduras.
pero son importantes para nosotros. Y Dios sabe de que tenemos necesidad. Y Él se manifiesta a favor de su pueblo. Así que en esta hora recapacite, reaccione, levante su fe. Reaccione espiritualmente y entienda que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza se escribieron para nuestro provecho, para que podamos tener esperanza. Nosotros podemos apoyarnos en la palabra de Dios y esperar que Dios ejecute su voluntad. Podemos esperar que todo en el mundo sea trastornado, pero seguimos confiando en que las promesas de Dios son verdad, que su palabra no va a pasar, que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Así que haciéndolo práctico, yo quiero retarle esta noche. Yo quiero que usted recapacite, reaccione en su espíritu, como ya lo mencioné, y que en lugar de vivir sometido por la incertidumbre, en lugar de caminar en el temor, en lugar de vivir angustiado como la gente que no tiene a Dios como su ayudador, usted reaccione y espere sorpresas, espere bendiciones, espere la manifestación del favor de Dios en su vida. Mire, el dinero puede venir de cualquier parte, de donde usted menos se lo imagina. La bendición puede venir por medio de cualquier persona, por medio de circunstancias que usted ni siquiera ha imaginado. La bendición va a venir, la bendición se va a manifestar, el poder de Dios se va a manifestar. Permanezca creyendo, permanezca confiando. Usted dichoso, usted es feliz, usted es bienaventurado si el Dios de Jacob es su ayudador, porque Él va a obrar en su vida. Salmo 65, verso 5, es la actitud de un hombre de fe. Salmo 65, verso 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esa es la forma en que el creyente debe de hablar. Es la forma en que usted tiene que estar comportándose en este momento. Señor, yo sé que tú vas a respondernos con tremendas cosas. Yo sé que tú nos vas a sorprender. Sé que te vas a manifestar en nuestra vida. Ni siquiera puedo imaginarme cómo, Dios. Pero tú vas a respondernos con tremendas cosas. Tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tome esta escritura por sobre todas las demás que le di. Tome esta escritura, apóyese en ella y viva con expectativa. No deje que el diablo, no deje que el mundo, no deje que la gente, no deje que las circunstancias lo hundan, lo depriman. Sepa que si el Dios de Jacob es su ayudador, usted es dichoso. Usted está en una posición privilegiada. Solamente piensa en esto. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y nosotros hemos sido colocados en esa posición. Por eso el apóstol Juan dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y como hijo de Dios, usted tiene que aprender a vivir seguro, confiado. Sí, el mundo se puede estar derrumbando. Las circunstancias alrededor suyo son imposibles de detenerse, de controlarlas. Pero usted está en las manos de Dios. Su vida está en las manos de Dios. Así que, hermano, quiero que usted recapacite espiritualmente y que espere sorpresas, espere bendiciones tremendas, espere cosas sobrenaturales a favor suyo, a favor de su familia. ¿Qué es lo que nosotros esperamos en base a la palabra en términos generales, hablando como cristianos? Según Romanos capítulo 5, verso 2, dice la Escritura que por medio de Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo estoy esperando la gloria de Dios. Estoy esperando la entrada en el reino. Estoy esperando el ser partícipe de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo, orando por los discípulos, Él dijo, Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Estamos esperando la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Estamos esperando no solamente la resurrección, sino la glorificación de nuestros cuerpos y estar en la presencia de Dios, entrar en la presencia de Dios. Como dice la Escritura, y sus siervos andarán delante de Él.
Filipenses capítulo 3, verso 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo estoy esperando al Señor Jesucristo. Las cosas en el mundo van cambiando y proféticamente las piezas se van acomodando. El Papa habló hace algunos meses, sugirió un gobernante mundial. Desde hace algunos años se están haciendo movimientos para crear una sola religión mundial. Todo apunta a lo que está escrito en la palabra de Dios. Apunta hacia la manifestación del anticristo. Apunta hacia una guerra, una tercera guerra mundial en la cual se pretenderá destruir al pueblo de Israel. Se va a tratar, las naciones se van a aliar, se van a unir para tratar de destruir a la nación de Israel. Pero nosotros no estamos esperando que una tercera guerra mundial inicie. Estamos esperando al Salvador, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, estamos esperando al Señor Jesucristo que viene por su iglesia y según la palabra seremos levantados para encontrarnos juntamente con Él, a encontrarnos con Él en el aire. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 13. Ahí la palabra de Dios dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esto es parte del marco de las promesas que Dios ha hecho y de lo que todo creyente puede estar esperando. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Como cristianos nosotros no vamos a luchar, no vamos a meternos en un conflicto social, en un conflicto político. No, nosotros sabemos que el Rey viene. Nosotros sabemos que el reino de Dios será establecido en la tierra. Y sabemos que los cielos nuevos y la tierra nueva son aquellos en los cuales mora la justicia y en los que el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, será Rey sobre toda la tierra. No esperamos un cambio de gobierno, no tenemos la confianza puesta en que un gobierno pueda arreglar las cosas. Solo Dios puede establecer la justicia y nosotros como cristianos esperamos cielos y tierra nueva. Y finalmente, 1 Timoteo capítulo 4, verso 10. El apóstol Pablo dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sí, nosotros somos de los que esperamos en el Dios viviente. Quiero recordárselo en esta hora. Usted es una persona que tiene una posición muy especial, una posición privilegiada, porque Dios, el Dios de Israel, el que creó los cielos y la tierra, es su ayudador. Y usted puede tener suficientes razones para permanecer confiando, para permanecer esperando el cumplimiento de su palabra y de sus promesas. Usted puede llenarse del conocimiento de la palabra en cuanto a la manera en que Dios actuó en los tiempos antiguos, de qué manera Dios se manifestó a favor de su pueblo y saber que Él, el Señor nuestro Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que lo que Él hizo antes por su pueblo, Él puede volver a hacerlo. Y que Él no hace acepción de persona. Y que son bienaventurados los que en Él confían. Porque ninguno de los que confiamos en Él jamás será avergonzado. Así que reaccione. Reaccione espiritualmente en esta hora y sepa usted bienaventurado si su ayudador es el Dios de Jacob. Si su esperanza está en Jehová, su Dios. Vuelva a escuchar este mensaje, compártalo con otros, deténgase en las Escrituras, haga un estudio personal, trate de profundizar en los detalles y que Dios ministre su espíritu para poder establecerlo, para poder afirmarlo, para poder poseer y recibir lo que Él tiene preparado para usted y para que usted sea un canal de bendición para otros, alumbrando en medio de las tinieblas. Que Dios le bendiga y siga adelante, escondido en el Señor, esperando en su palabra y en sus promesas, esperando
que Dios se glorifique en su vida. Dios le bendiga y se manifieste grandemente en su vida. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí tiene